Y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Queremos comenzar nuestro programa de hoy conversando con un economista que tiene una experiencia amplia en su disciplina por sus estudios en la Universidad Católica primero, en la de Berkeley, California después, quien es profesor universitario. Estoy hablando del señor José Gallardo Koo, que se desempeñará también como ministro de Transportes y Comunicaciones, y que ha dejado una obra de concreto construida para comunicar nuestro país. Y lo que queremos de él, con la pedagogía que tiene como profesor, es que nos explique cuáles son las razones por las que la Academia Sueca atribuyó ayer el Premio Nobel de Economía, creado, hay que recordarlo, tarde, en 1969, no en el siglo XIX como los otros premios Nobel, y financiado no por la Academia, sino por el Banco Central del Reino de Suecia. Este premio ha sido entregado a 3 profesores de 3 universidades americanas, bueno, que han alternado en varias universidades, a pesar de que uno de ellos sea de origen turco y 2 de origen británico. El economista de origen turco, Daron Acemoglu, y su compañero James Robinson, son autores de un libro de divulgación que ha sido traducido a muchas lenguas, entre ellas al castellano, y que se ha difundido en el Perú con mucho éxito. ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Es un libro que nos concierne. Y uno de esos 2 autores, James Robinson, ha visitado el Perú hasta en 3 oportunidades y ha concedido largas entrevistas, una de ellas a nuestro invitado con frecuencia politólogo Carlos Melentes, que lo fuerza a hablar sobre el Perú, que no conoce, nos dice que no lo ha estudiado, pero tiene referencias perfectamente de los diversos gobiernos que han habido y de los cambios que han habido también en nuestro país desde los años 90. Señor José Gallardo Koo, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Fernando, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa después de tanto tiempo. Sí, verdaderamente, ojalá que no pase tanto tiempo hasta que venga la próxima vez. Estos 3 economistas son un poquito críticos de muchos economistas que solo miran economía, que no miran historia, que no miran, tienen miedo, dice Robinson, de hablar sobre política, y al hacerlo, dicen estos Nobel, estos 3, no pueden entender algunas cosas como los que ellos han tratado de explicar. ¿Por qué el pueblo que se llama Nogales en Arizona prospera y el que se llama Nogales, no lejos de ahí, en el norte de México, no prospera? Y han dado una respuesta que no procede de la economía, sino de la observación política en realidad, ¿no? Cuéntenos usted, por favor. Sí, bueno, en realidad este es un premio Nobel que yo diría más bien los economistas lo recibimos con mucha satisfacción. Pues nos parece un premio muy merecido, largamente esperado, ¿no? La contribución de ellos... Aunque son jóvenes, tienen 50 y tantos, 60 y tantos máximo. La contribución de ellos sobre los orígenes coloniales del desarrollo es del año 2001, un artículo en el American Economic Review. Y yo diría que en los últimos 10 años ya se escuchaba de Johnson, de Robinson, pero especialmente de Acemoglu, ¿no?, que iban a ser pronto premios Nobel. Y los economistas tenemos esta cosa que antes de que se otorgue el premio, conversamos sobre quién podría ser. Yo diría, con los literatos pasa lo mismo y con los médicos. Yo diría que ya estos nombres sonaban desde hace algunos años, ¿no? Ahora, usted ha destacado un artículo inaugural del año 2001, tiene 23 años, sobre el pasado colonial de las economías, tanto en Norteamérica como en el sur. ¿Qué es lo que sostuvo ahí? Claro, entonces a mí me parece que la obra de ellos más bien es muy valiosa porque aumenta, complementa los desarrollos que ya se han hecho digamos, en nuestro campo, ¿no? Si tú conversas con economistas, especialistas en el crecimiento económico, van a tener seguramente expresiones muy especiales por ciertos profesores. Uno de ellos es Robert Solow, que había estudiado el tema del ahorro, de la inversión. Posteriormente el profesor Robert Lucas, después Paul Romer, ¿no?, que visitó este año al Perú, sobre, por ejemplo, el rol de las innovaciones, ¿no?, de los conocimientos, los spillovers que se generan a partir de esto. Acemoglu, Johnson y Robinson, ¿no?, entendiendo lo que la literatura económica nos ha dado,
que sabemos ahora por qué es importante el ahorro, el capital humano, las innovaciones, van un paso más allá, ¿no? Y es explicar esas variables, las que son importantes, ¿no? ¿Por qué se ahorra? ¿Por qué se innova? ¿Por qué se invierte en capital humano? ¿Por qué se invierte en capital físico? Y encuentran la respuesta a sus preguntas en el análisis institucional, ¿no? Para ellos, el origen del desarrollo contemporáneo, ¿no? Está en el tipo de institucionalidad colonial, ¿no? Es decir, hace cientos de años ya se iban configurando qué países ¿no? iban a estar más adelantados en el futuro. Y un hecho empírico sorprendente es de que a lo largo de las décadas, de los siglos, las economías avanzan, pero no convergen, no se acercan, sino que mantienen sus disparidades, ¿no? Y esto es bastante consistente con lo que los profesores han planteado, ¿no? Es decir, las condiciones para desarrollarse, el reto del desarrollo es bastante sofisticado, duro, ¿no? Y esa es una de las lecciones que debemos tener para países como el nuestro, ¿no? Ahora, regresar al estudio del pasado colonial coincide con una corriente de otro tipo que hemos visto desarrollarse mucho en México, pero sí comprendió bien la tesis del libro de Acemoglu y de Robinson. Hay regímenes coloniales en donde los dirigentes crean instituciones inclusivas, sabiendo que eso los va a beneficiar a ellos. Más vale que haya paz, más vale que haya buenos caminos, más vale que haya servicios públicos, que haya salud, que haya buena educación. A diferencia de otros países, como fundamentalmente el nuestro, donde las dirigencias coloniales son extractivas, están pensando en buscar recursos naturales para enviarlos a Europa y no se interesan en el desarrollo institucional local. ¿Usted cree verdaderamente que esa polarización? Digamos que el argumento completo sería, primero hay que revisar qué cosa uno entiende por institucionalidad. Sí. Eso es bastante importante, sí, porque la palabra se menciona, pero hay que mirar en detalle a qué se refiere. Otro premio Nobel, por eso te decía que yo tenía más bien una visión positiva en economía, Douglass North, no sé si te acuerdas de él. Sí, muy bien. Sí. Había de alguna manera avanzado en la definición de institucionalidad, ¿no? La institucionalidad es básicamente lo que determina las reglas de juego en una sociedad, quien establece el marco de actuación de los individuos, en particular la actuación económica, ¿no? Esta institucionalidad tiene mucho que ver con elementos formales, por ejemplo, el sistema político, cómo interactúan el poder ejecutivo con el poder legislativo, las capacidades burocráticas del Estado, el poder judicial, pero también con elementos más de tipo no tan formal, como por ejemplo las normas sociales, las costumbres de un pueblo, ¿no? Entonces todas se juntan para determinar el conjunto de incentivos, ¿no?, que enmarcan la actividad económica. Y lo que dirían los profesores Acemoglu, Robinson y Johnson es que la institucionalidad colonial fue como de dos tipos, ¿no? Tú has mencionado las tipologías que se mencionan en sus estudios, las instituciones inclusivas y las extractivas. Pero a lo que ellos se refieren es que cuando, digamos, los europeos, ¿no?, empiezan este periodo de colonización, van encontrando condiciones diferentes para establecerse en estas colonias. En colonias donde, digamos, las condiciones eran favorables y por lo tanto la tasa de mortalidad, ¿no?, de los europeos en las colonias era baja, se establecieron colonias masivamente europeas. Y esto va a marcar, digamos, el tipo de institucionalidad. En cambio, cuando esas condiciones no eran favorables, cuando la tasa de mortalidad era alta, es bien interesante cómo la miden, ¿no?, con registros históricos, sí, de soldados y de religiosos, ¿no? Que están mejor cuantificados que el resto de los civiles, ¿no? Entonces, cuando esto no era favorable, se instalaron más bien, se facilitaron actividades de tipo extractivo que dirigieron la actividad económica al beneficio, digamos, de unos pocos, ¿no? Y de unos pocos hacia la metrópolis, además, ¿no? Extraer para digamos que unos pocos, porque me parece que el problema es bastante general. Uno puede inclusive hoy día encontrar prácticas extractivas en la sociedad peruana, ¿no?
Pero lo concreto es... Pero ahora hay el canon, hay los impuestos. Es cierto que algunos quieren que le rebajen los impuestos siempre, ¿no? Claro. Pero hay un mecanismo de redistribución de la riqueza generada por extracción. Pero también hay una serie de prácticas, ¿no?, que podríamos allí comentar. Pero entonces, estos dos tipos de institucionalidad se refieren a dos tipos de reglas de juego. Una que ha protegido mejor los derechos de propiedad, que ha resuelto mejor los problemas de la población, que ha solido dar igualdad de oportunidades en los accesos, ¿no?, a la población, y otra más bien que es todo lo contrario, ¿no?, que no refleja necesariamente lo que los ciudadanos quieren. O sea, hay temas como de libertad involucrados. En el pasado tú podrías recordar de las actividades coloniales, esquemas que venían de antes, como la mita, donde era un trabajo que la gente hacía y que no quería hacer, con temas de trabajo forzoso en la sociedad moderna, ¿no?, temas de trata, ¿no?, problemas actuales. Entonces, el tema es cómo estas instituciones crearon reglas de juego distintas y crearon incentivos diferenciados, ¿no?, para la inversión, para la acumulación de capital humano, para hacer sociedades más innovadoras, ¿no? Todos estos son elementos centrales del crecimiento económico. En otros lados, digamos, eso no se dio con facilidad y por lo tanto en el largo plazo las economías que tuvieron estas instituciones más bien extractivas terminaron rezagándose respecto a las otras, ¿no? Pero yo decía que es muy vigente porque si tú miras hoy un emprendedor peruano está bastante asediado por la extorsión, o sea, sus inversiones no necesariamente son, digamos, para él, no es el beneficiario de sus sacrificios, ¿no? Sino los extorsionadores. Por ejemplo, pero puede ser un innovador cuyas ideas sean, ¿no?, impunemente aprovechadas por otro. Tiene que ver con una serie de temas de esa naturaleza, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es que en la percepción de estos economistas, dos de origen británico y uno turco, ¿no?, Acemoglu, no toman en cuenta una diferencia mayor entre el norte de América y la América Latina, que es el mestizaje. Los españoles vinieron acá y para quedarse, no todos, la élite colonial se regresaba y los virreyes duraban 10 o poco más años y tenían que hacer la América rápidamente, ¿no?, y hacer carrera después, eventualmente con lo que ganaban acá, con lo que ganaban o con lo que obtenían, digamos. Pero hubo un mestizaje desde el primer momento, la expresión de lo cual es Garcilaso de la Vega, ¿no?, y eso no hubo con la misma intensidad en el norte. ¿En qué afecta eso? Digamos, en la instalación de las reglas iniciales de juego, no mucho, porque el proceso de mestizaje es un proceso muy lento, paulatino, ¿no? Pero en el largo plazo yo creo que tu intuición es correcta. Yo tendería a ser un poquito más optimista, ¿no?, sobre lo que podemos hacer en el largo plazo. Resumiendo mejor este tema, un colega amigo en la Universidad Católica, Eduardo Darjan, hablaba de cómo en nuestros países pues hay un debate, digamos, se debate una lucha, ¿no?, entre los avances más de tipo institucionalista, ¿no?, con los remanentes de esa mala institucionalidad, y que a veces avanzamos pero también retrocedemos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que el Perú ciertamente, habiendo empezado con cierto tipo de institucionalidad, yo creo que también ha avanzado, ¿no? Y estas visiones que tienen los profesores nos ayudan constantemente a replantear los retos del desarrollo, pero no hay que olvidarse también de que hoy día somos un país mejor, ¿no? Mejor que hace 20 años. Las cuatro décadas, digamos, ¿no? Cuando yo era niño realmente teníamos otro. Claro, y cuando yo era niño, que es antes que usted, la tasa de analfabetismo era más de la mitad. Ahora estamos por encima del 90% de población alfabetizada, ¿no? Usted conocerá la cifra mejor que yo, pero es un cambio gigantesco, ¿no? Sin embargo, hay un punto que es grave y que es antiguo y que nos diferencia también en el norte, que es la corrupción. No es que no haya corrupción en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, la hay, como hemos visto una serie de casos, personas del entorno, incluso del presidente Trump y él mismo. Pero acá está generalizada, forma parte de la cultura, forma parte de las instituciones.
aquello de roba pero hace obra, es una creencia muy generalizada, ¿no? Y probablemente también existiera, no solamente en la época colonial, de seguro, sino antes, porque por algo la trilogía moral quechua incluye no robarás, ¿no? Está dicho claramente. ¿Qué papel juega la corrupción en la diferenciación entre América del Norte? Creo que la corrupción, siendo general, como dices, creo que es combatida mejor en algunos ámbitos que en otros, y la institucionalidad tiene que ver con eso. Porque si llevas el plano de las leyes, nos vamos al plano de las leyes, digamos, tú vas a ver que hay una cierta homogeneidad en el mundo occidental sobre normas, leyes, ¿no? Pero hay una diferencia en lo que es el enforcement de la ley, cómo se aplica la ley. Entonces, esa heterogeneidad tiene que ver con diferentes capacidades institucionales. Pueden ser burocráticas, pueden ser normas y costumbres de la sociedad, pueden ser temas que tienen que ver con el sistema político, ¿no? Entonces, yo por allí encuentro una explicación. No se trata de un tema de leyes, sino de cómo las leyes se ejecutan, cómo se cumplen. Y la institucionalidad es la que da cuenta de esa diferencia, ¿no?, de aplicaciones de la ley. Ahora, tú me habías hecho un comentario y me había quedado con la idea y quería terminar de cerrar la idea. Mencionaste Sonora, Arizona, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Sí, sí. Claro, este es un tema también clave en el libro de divulgación que tuvieron, por qué los países fallan, ¿no? Pero que sirvió mucho en economía, porque los economistas tenemos como explicaciones alternativas de algunos fenómenos. Y más o menos en algún momento creíamos en temas como, por ejemplo, la geografía, ¿no? Actividad económica en el trópico es más difícil, eso nos hace pensar que el desarrollo va a ser menor en el trópico, o por ejemplo en elementos culturales. A ti que te encanta leer, debes acordar de la ética protestante del capitalismo de Weber, ¿no? Son elementos culturales. Todo esto un poco los autores lo responden contrastando lo que pasó con la ciudad de Nogales, ¿no? Luego de la Nogales guerra católica en México y protestante al otro lado de la frontera. Pero en realidad al comienzo era una misma población católica mexicana. ¿Y qué ocurre después de los sucesos de Texas que llevan a su independencia y su posterior integración a la Unión Americana? Estados Unidos, digamos, adquiere también en una transacción gran parte de lo que es hoy día el territorio occidental de Estados Unidos, los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México, ¿no? California. Y entonces cuando eso ocurre tienen que trazar la frontera, ¿no? Y pasa por el medio de una ciudad, ¿no? La nueva división política. Y lo que dicen los autores es qué futuro tan distinto tuvieron las dos partes de la ciudad. Allí no se puede hablar de temas de geografía, de cultura o de religión mismo, ¿no? Clima, es la ciudad que se quedó partida en dos, y sin embargo contrastan que luego de 150 años, porque esta es una teoría del crecimiento de largo plazo también, ¿no? No se refiere a la oscilación de corto plazo, ¿no? Que uno pueda analizar. Y ven que en un lado de la frontera tienes servicios que funcionan, salud, educación, tienes pistas, veredas, hay un orden, la ciudad es segura, ¿no? Dentro que es una ciudad que para lo que es la economía americana es realmente bastante chica. Y periférica, sí. Pero en cambio, en el otro lado, encuentras niveles de diferencias muy grandes, ¿no? O sea, no hay salud, hay corrupción, hay precariedad, hay delincuencia, los servicios, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué cosa tiene un lado que no tiene el otro? La institucionalidad inclusiva que tiene el lado americano, ¿no? Entonces, igual piensa Corea del Norte, Corea del Sur, y por diferentes razones, Corea del Sur, bastante presionada, ha realizado transformaciones fundamentales, ¿no? El premio Nobel de la semana pasada consolida una revolución cultural en Corea que ha acompañado lo que es una revolución económica. Literatura, sí, sí. Premio Nobel de Literatura. Una joven mujer, efectivamente. Ahora, ¿qué papel juega la tierra y la agricultura en el desarrollo económico del norte y el mundo latinoamericano? Mira, yo suelo pensar que el Perú tiene un reto de desarrollo muy grande
porque tiene condiciones que a veces no se aprecian. La sierra del Perú, los Andes del Perú, digamos que tú no los observas digamos, en otras regiones, en otros países del mundo, ni la región. Porque para Argentina, que tiene una gran pampa, ¿no?, la cordillera es el final del país. Lo mismo para Chile, que siendo angosto, en verdad, más allá de la cordillera hay otro país. Mientras que para nosotros es el centro, no. Es el centro. Y si quieres, la selva, ¿no?, añade, ¿no?, más, porque muchas de las poblaciones de la Amazonía están aisladas. O sea, para todo efecto práctico son como Alaska, pero solemos pensar en ellas como que están dentro del país, porque son gran parte de nuestra frontera, ¿no? Y entonces tenemos un reto en ese nivel muy grande. La tierra en realidad ha beneficiado el desarrollo de muchas economías, pero en el establecimiento de las reglas de juego inicial, ¿no?, digamos que no se encuentra que hayan tenido un papel. Después sí, porque digamos países que han tenido, digamos, ¿no?, mejores superficies para explotar la agricultura, han encontrado también vías para desarrollarse. Nuestro camino ha estado por otro lado. Si hablas de tierra, más acotado, más difícil, se trabaja más, pero se logra la agroexportación. Y por el lado de los servicios, todo este tema del turismo, ¿no?, el boom culinario, muy apreciado y resaltado por Robinson cuando vino al Perú. Sí, que comenta que la comida peruana es conocida en todas partes del mundo. Sí, me ha llamado la atención. Eso sí sabe, que hay restaurantes peruanos en todas partes del mundo. Y eso lo dice como algo emblemático. Ahora, hay otro tema que no está suficientemente subrayado por los autores, que es el tema del autoritarismo. En los Estados Unidos no ha habido nunca un golpe de Estado, a nadie se le ha ocurrido, quizá hasta el 6 de enero del año 2021, ¿no?, con la toma del Capitolio, que sí, sin una explicación clara, hay un proceso judicial, pero fue una sonada, indudablemente, para capturar un poder mayor, como es el Congreso. Mientras que en América Latina todos los países, el nuestro uno de los peores, han pasado por golpe de Estado o tentativas de golpe de Estado. Pero creo que están indirectamente, ¿no?, porque si tú lees la historia del Perú, no es que la inestabilidad política se dé aleatoriamente, sino que claramente ha habido procesos en la historia donde básicamente la inestabilidad política se genera porque hay presidentes que tienen seguro el deseo de tener un país más inclusivo, y hay quienes opinan lo contrario. Si tú miras la sucesión de interrupciones democráticas hasta lo de Velasco, que fue totalmente distinto, digamos, y que es otro reto que hay que explicar allí. Billinghus, luego el propio Leguía, Bustamante y Rivero, digamos, fueron presidentes que no logran terminar el mandato porque en sus periodos trataron de alguna manera ir hacia el futuro, ¿no? Creo que esos cambios que ellos querían se han dado más en los últimos tiempos en el Perú. Por eso te decía, creo que el Perú ha avanzado mucho, se ha vuelto, se ha convertido en un país mejor. Y en general, dice usted, no tanto en los últimos tiempos. Pero en su historia, ¿no?, inclusive en la época republicana, seguramente que había rezagos de épocas donde una minoría, digamos, quería imponer su visión sobre la mayoría. Lo que nos recomienda en todo caso es leer el libro de divulgación. Pero entonces, claro, sí está relacionado. ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail, de dos de los premiados con el Nobel el día de ayer, justamente el de origen turco, Acemoglu, y su amigo James Robinson, que es el que más conoce el Perú. Muchas gracias, José Gallardo. Si me permites, Fernando, para los interesados en estos temas, el Vicerrectorado Académico de la PUC está haciendo el aula magna de este año, en el tema precisamente de las instituciones y el desarrollo. Entonces va a haber una jornada ahí a mediados de noviembre. Ya nos invita para abrir, que pueden ser del interés. Para adquirir una cultura económica mejor y comprender a los economistas mejor. Muchísimas gracias por su presencia acá y por invitarnos a mediados de noviembre al aula magna de la Católica.
una jornada que prepara el vicerrectorado académico, que recae en el señor Ismodes, me parece. No, es Waldo Mendoza. Waldo Mendoza, el economista. Mi colega y amigo. Waldo Mendoza, que hemos tenido acá invitados en varias oportunidades, y que ha sido ministro de Economía también, bajo el presidente Francisco Sagasti. Muchas gracias, señor José Goyardo Q. Nos ha explicado por qué estos tres actores han merecido el día de ayer el último de los premios Nobel que se atribuye este año, que es el de Economía. Muy buenas noches y gracias por su presencia. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después sobre medicina y específicamente un tema de la vista, la situación de la córnea y sus maneras de curarla y tratarla en el Perú.